Nos encontramos en Barcelona, en la Biblioteca Pública Arús, fundada por Rossend Arús en 1895, miembro de la Logia Masónica en Cataluña. En este centro, especializado en la búsqueda y estudio de movimientos sociales y culturales, es donde hemos quedado con María Rodríguez, historiadora del arte y parte del equipo de expertos tasadores que han estudiado una amplia colección de libros antiguos próximamente en subasta en setdar.com. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas. Introdúcenos un poquito en esta colección de libros antiguos. ¿Qué podemos encontrar en ella? Pues mira, en esta colección de libros que van entre el siglo XVI y XIX podemos encontrar verdaderas joyas del coleccionismo en muy buen estado de conservación. Nos han llamado la atención dos cosas. Por un lado, que la mayoría son libros de estudio con transcripciones únicas y por otro lado las encuadernaciones y los grabados originales. Vemos que la mayoría de los libros de la colección son más objeto de estudio, más de temas científicos. ¿Es por algún motivo o es que entonces no se hacían novelas? Cuéntanos un poquito. A ver, novelas se hacían, lo que pasa que durante el siglo XVIII es una etapa donde se impulsa mucho la ciencia en general, tanto la física en todas sus ramas como las matemáticas, la medicina, la cirugía, la astronomía, porque de hecho es en este siglo donde la astronomía recobra fuerza como ciencia y se deja un poco de lado la astrología adivinatoria, ¿no? Que era más como una creencia. De hecho, justo tenemos aquí, para mostrarte un ejemplo, mira, tenemos este ejemplar del siglo XIX que procede de una traducción del Scriptorio Alfonsí del siglo XIII, que viene a ser un compendio de los libros del saber de astronomía del rey Alfonso X de Castilla, que fueron compilados y comentados por Manuel Rico y Sinovas. Este libro trabaja sobre tres áreas fundamentalmente. Por un lado tenemos la que describe las esferas celestiales y los signos del zodíaco, luego tendríamos una segunda temática más centrada en el uso y en la construcción de los instrumentos para la observación de los astros, y un tercero que es más de los aparatos de la medición del tiempo. En referencia a este tema me gustaría enseñarte un grabado que hemos encontrado en este libro de Espectáculo de la Naturaleza, que fue escrito por un religioso francés, Abad Pluche, en 1772. Nos encontramos este precioso grabado que nos muestra los signos zodiacales, la primera parte del hemisferio celeste. Tenemos todas las constelaciones y los signos del zodiaco. Ahora que me fijo en el tema de las encuadernaciones, supongo que la manera de trabajarlas entonces era completamente diferente a como la conocemos en la actualidad. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Pues mira, sí, en España se utilizaban diferentes tipos de encuadernaciones. Tenemos lo que se llama pasta española y pasta valenciana. Este libro que tenemos aquí, que es Flora Española o Historia de las plantas que se crían en España, fue escrito por un médico botánico español nacido en Francia, Josep Quer, y es una buena muestra de lo que sería la pasta española. Se utilizaban diferentes tipos de baldanas, se utilizaba la piel de la oveja y del cordero, que se encurtían y se aplicaban diferentes tintes marrones. Esto es el mismo tratamiento tanto para la española como para la valenciana, con la diferencia de que en la valenciana la piel se arrugaba antes del tinte y luego se creaban decoraciones jaspeadas. La valenciana, al estar con esta arruga previa al tinte y a la encuadernación, creaba un jaspeado mucho más rico, ¿no? Mucho más dinámico. Y en este tipo de encuadernación, ¿qué me puedes contar sobre esta? Porque yo la veo completamente diferente a la que me has comentado anteriormente. Es completamente diferente, sí. Es la que llamamos la encuadernación de pergamino. Se utilizaba otro tipo de piel, otro tipo de badana, en este caso era del asno o de la cabra, entonces el proceso era muy laborioso. Tenía que pasar unos días en cal, luego se pasaba a la limpieza del vellón o del pelo, se encurtía y después se alisaba y se pulía con una piedra pómez. O sea, era tan trabajoso y tan caro que no es difícil encontrar que los pergaminos se reutilizasen de una encuadernación a otra. Hay casos incluso que un libro relativamente moderno puede estar encuadernado con una hoja que pertenecía a un códice del siglo X. Ojeando algunos de los libros veo que se repiten en varias ocasiones los nombres de los mismos editores o impresores, entonces, ¿era muy importante la figura del impresor en aquella época? A ver,
Hay que señalar que el trabajo del impresor y del editor era mucho más artesanal del que conocemos hoy en día, ¿no? Y en el siglo XVIII nos parece fundamental remarcar la figura de Joaquín Ibarra, que nace en 1725 y fallece en 1785, y en este periodo consigue alcanzar el puesto de impresor real durante el reinado de Fernando VI y Carlos III, así como impresor de la Real Academia. Tenemos aquí un ejemplo de uno de sus libros. Joaquín Ibarra destaca por la calidad de sus impresiones, por todos los logros e innovaciones que consigue en el tratamiento del papel y de la composición de las tintas. Mira, me gustaría enseñarte como ejemplo de la imprenta de Joaquín Ibarra este libro que tenemos aquí, donde tenemos, bueno, pues este magnífico grabado con tantísimo detalle. También hay que mencionar que durante este siglo, aparte de Ibarra, hubieron otros impresores destacados. Curiosamente tenemos a Antonio y Pedro Marín, que eran familiares de Ibarra y que también tuvieron imprenta en Madrid, y de hecho algunos de los libros que tiene esta colección son ellos, sus impresores. ¿Este florecimiento cultural en realidad a quién iba dirigido? A ver, tenemos que tener en cuenta que España en este siglo tenía un alto índice de analfabetismo, ¿no? Entonces, principalmente iba dirigido a la nobleza y a la monarquía. Pero sí es verdad que hay que agradecer que es la llegada de los Borbones en el siglo XVIII, que vienen influenciados por todas las ideas de la Ilustración y que dan este impulso a la imprenta y a las ciencias y a toda esta divulgación que de alguna forma intentan que España se eleve, que alcance un nivel cultural un poco más a la altura de Europa, para que se vea también como una potencia importante, ¿no?, de cara al exterior, intentando equipararse a Gran Bretaña, a Francia, aunque por otro lado todas las publicaciones tenían una censura y una revisión, ¿no? Pero la verdad que hay que agradecer este impulso y este buen hacer de los Borbones. De hecho, podemos ver que en la colección hay muchos libros que son traducciones de autores europeos, sobre todo franceses, y es un ejemplo de este intercambio cultural que se quería alcanzar. Veo en algunos de los ejemplares ilustraciones que supongo que no eran ilustraciones en sí. ¿Cómo se trabajaba esto entonces? A ver, las imprentas en aquella época tenían a grabadores que se dedicaban exclusivamente a realizar las planchas de forma muy artesanal, planchas que en su mayoría eran en madera, en piedra o en metal, principalmente el cobre, y era lo que a día de hoy se entendería como el ilustrador, ¿no? Solo que era un proceso mucho más laborioso. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, ojeando algunos de los ejemplares, son como unas tachadas o unos borrones. No sé exactamente a qué es debido, sistema de reedición del autor. Todas las publicaciones tenían que pasar por una revisión, por una censura, ¿no? Piensa que la Santa Inquisición española se establece en el siglo XV, por lo tanto, a partir de allí muchas obras son afectadas. Era todo un comité que hacía un repaso de los contenidos para evitar cualquier pensamiento reprobable, cualquier idea, ¿no?, de herejía. Y entonces esta obra, la Historia Pontifical y Católica, en la cual se contienen las vidas y hechos notables de todos los sumos pontífices romanos, escrito en el siglo XVI por el doctor Gonzalo de Illescas, es un claro ejemplo de estas hojas expurgadas. Vemos cómo fueron corregidas, cómo párrafos enteros fueron tachados. Piensa que hubo libros, se creó una lista de libros prohibidos que no vieron la luz nunca o muchos años después, ¿no? En referencia a este tema de la Inquisición, también te quería enseñar, mira, ya hemos visto el ejemplo de las hojas expurgadas y en este caso es la anotación a mano de un libro que ya ha sido corregido. Qué curioso. Esto en este libro de 1597, que se trata de 15 tratados de temática religiosa, este sello, no sé si se le puede llamar sello exactamente, ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Es lo que se conoce como ex libris y hace referencia al antiguo propietario del libro. Este en particular, la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención porque contiene el sello de la casa del duque de Medinaceli. Así que realmente podíamos estar ante un libro que perteneció a la familia Medinaceli hace 300 años.
Llegados a este punto, ¿crees que los ejemplares de esta colección pueden tener más valor por ser parte de la historia que por su contenido en sí? Desde mi punto de vista, sí. O sea, un libro, aparte de su temática y de su contenido, como dices, o sea, es una prueba física del pasar de los años y de la historia, ¿no? Hemos encontrado este ejemplar del siglo XVIII, es un libro inglés, que nos muestran las primeras páginas y en algunos reversos de los grabados, anotaciones manuscritas con los nombres de familiares, como mostrando un poco el periplo, ¿no?, que ha hecho el viaje de familiar en familiar, ¿no?, de mano en mano. Curiosamente también hay anotaciones de personajes de la realeza, no sabemos si nos pueden indicar algún otro detalle, y la verdad que es lo que a nosotros nos da peso, ¿no? El libro como objeto nos traslada a parte de la historia y nos habla de nuestro propio pasado. Pues muchísimas gracias, María. La verdad nos has ayudado muchísimo con estas aclaraciones. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un placer. Gracias.